Bueno, estamos en otro capítulo, en otra entrevista con un amigo, ¿no? Un colega realmente. Nos conocemos ya hace más de 10 años con el gran musicólogo Carlos Freire Soria, ecuatoriano, un buscador, ¿no? De sonidos, una persona inspirada, ¿no? En estas sonoridades precolombinas y también actuales que tiene este mágico territorio del Ecuador. Estamos aquí en las cuevas de Ilaló, un espacio mágico en donde hemos compartido también conciertos y experiencias aquí con Carlos. Así que para mí es un gusto estar en esta entrevista porque me doy como los privilegios, ¿no? De poder entrevistar a personajes tan importantes de la cultura ecuatoriana como vamos a conocer a Carlos Freire. Lo que me gusta de estas entrevistas es que estamos adentrándonos, ¿no? No solamente en el volcán Ilalop, donde estamos, sino también nos adentramos en estos personajes culturales que tiene este país. Me parece que hoy va a ser una entrevista increíble. Tenemos instrumentos musicales originales de este territorio, así que no me queda más que darte la palabra a Carlos y agradecerte muchísimo porque te viniste de viaje exclusivamente para esta entrevista aquí. Carlos vive actualmente en Cuenca. Recién hablábamos, nació en Ambato, ¿no? Pero bueno, ya Cuenca lo captó y ya lleva más de 45 años viviendo en esa hermosa ciudad, ¿no? Que es Cuenca. Así que bueno, para mí es realmente un honor y te agradezco mucho, Carlos, porque yo llegué a Ecuador hace más de 10 12 años y creo que la primera persona que conocí en Cuenca fue a vos y me has abierto las puertas a estos sonidos originarios del Ecuador. Así que realmente es un gusto porque es una entrevista y también es un agradecimiento, ¿no? A todo el esfuerzo que has hecho para conmigo, para abrirme mi trabajo. Y bueno, siempre agradecido con vos y con toda tu familia que siempre me han abierto las puertas de su casa, ¿no? Para trabajar en Cuenca. Así que muchas gracias, Carlos. Gracias, Esteban, y gracias a la magia de este sitio emblemático de la cultura ecuatoriana. Bueno, hablamos de Ecuador recién desde 1830, pero si hacemos referencia a los primeros habitantes del Paleoindio precerámico, según los arqueólogos, este es uno de los sitios más antiguos. Hablamos de grupos de nómadas, cazadores, recolectores, y hace alrededor de 12.000 años. Entonces, estar en este sitio con tu compañía, con tu invitación y de todos quienes nos acompañan, realmente es un privilegio. Gracias por esa presentación. En realidad yo estoy en Cuenca desde hace alrededor de 45 años y debo mucho a esa ciudad, fundamentalmente a un sitio también arqueológico, ritualístico, que es Pumapungo. Tuve el privilegio de trabajar ahí por alrededor de 11 años en el Banco Central, en el museo y en el Centro de Investigación y Cultura. Y de alguna manera mi iniciación dentro de este ámbito de los sonidos de objetos sonoros prehispánicos se dio en Pumapungo. Tuve el gusto de trabajar con un gran arqueólogo, Jaime Hidrobo Uriwen, especialista especialmente en el tema Cañari, pero en la arqueología en general. Y en 1987 él publicó un libro llamado Instrumentos musicales prehispánicos del Ecuador y me invitó para que colaborara en la parte sonora, en la parte musicológica. Ese fue el inicio y realmente yo siento que más que uno buscar este tipo de conocimientos, uno tiene la suerte de que le atrape algún instrumento en especial, algún sitio, y uno se vuelve incluso en un instrumento, quién sabe de qué energías que vendrán desde hace miles de años, porque el estar, por ejemplo, ahora con esta pieza originaria, que es una flauta de pan, una antara de aquí del norte de nuestro territorio sur de Colombia, de las culturas Tusa, Capulí, Negativo del Carchi, etcétera, es algo que realmente nos llena de alegría y de compromiso. Porque ¿quiénes somos nosotros ahora como mestizos en el siglo XXI? Tenemos este acervo vernáculo. En nuestro imaginario, en nuestra cosmovisión, están presentes muchas experiencias de nuestros antepasados. Entonces, te agradezco mucho porque vamos a poder conversar al respecto en un sitio, reitero, muy simbólico, por decirlo de alguna manera, mágico. Y bueno, pues, henos aquí. Bueno, para mí todo el trabajo que ha hecho Carlos, como comentó recién,
Creo que la mayoría que empezamos a estudiar arqueomusicología nos cruzamos con este libro que comentaste, que creo que es uno de los primeros, ¿no? Libros que hay específicamente sobre arqueomusicología. Y sí me gustaría hacer un hincapié en qué es la arqueomusicología, ¿no? Porque hablamos generalmente de musicología, de estudios más contemporáneos, y realmente aquí en nuestro continente americano quizás tenemos los registros más antiguos de instrumentos vivos de hace 2000, 3000 o 4000 años, ¿no? Entonces la arqueomusicología en el Ecuador es una rama que todavía está un poco empezando, pero ya cada vez vamos dando pasos más firmes, ¿no? Sobre el Ecuador como un territorio de sonidos ancestrales. A veces nos remitimos mucho hacia las culturas más conocidas como los incas, los mayas o los aztecas, pero realmente en este territorio han habitado culturas ancestrales muy importantes que han dejado instrumentos musicales muy destacados para entender este mapa sonoro de objetos sonoros, esta organología americana que a veces es un rompecabezas todo desarmado y nosotros de alguna forma estamos tratando de establecer esos puntos. Para los que no conocen, el Ecuador es un país pequeñito, pero dentro de esa pequeñez tiene un montón de culturas ancestrales y tenemos un sinfín de instrumentos musicales. Vamos a tratar en esta entrevista de adentrarnos un poco en el trabajo de Carlos sobre estos sonidos y vamos a ver aquí en esta mesa, vemos estos instrumentos a los cuales también les pedimos permiso y respeto, ¿no? Porque, como dijo Carlos, son instrumentos milenarios, hay espíritus que habitan en estos instrumentos. Entonces siempre que vamos a darle la entrevista no solamente a Carlos, sino también vamos a darle la presencia a esos instrumentos. Me parece interesante reconocer al Ecuador como uno de los territorios más importantes en lo que es el desarrollo de la organología. Y como bien decía Carlos, estos sitios, por ejemplo Pumapungo, todo lo que es el sur andino del Ecuador, tiene tanto por contarnos. Y me gustaría que empezáramos a introducir un poco en las flautas de hueso, ¿no? Que trajiste varios ejemplares. Y es interesante, ¿no? Porque en el origen, básicamente, de los instrumentos, los vamos a meter con materiales precerámicos. Nos nombraste que estamos a Cielo y Laló, y claro, tenemos un montón de culturas precerámicas o prehistóricas que han desarrollado sonidos y música. Así que, Carlos, si nos podés presentar alguna de estos ancestros en formato de flauta de hueso, bienvenido sea. Creo que es justo, ya que mencionaste el libro de 1987, Instrumentos prehispánicos de Ecuador, mencionar de antecedentes, porque musicólogos como Segundo Luis Moreno, como Resfa Parducci, Inés Muriel, Estelina Quinatoa y Hernán Crespo Toral, incluso, que fue el fundador de los museos del Banco Central, ya trabajaron sobre la descripción de ciertas piezas arqueológicas que sonaban, que tenían una función dentro de la cosmoaudición de los pueblos originarios. Pero en realidad creería que este libro de Jaime Hidrobo y quien les habla marcó ya un hito porque fue muy sistemático. Y quiero también decir que el otro hito fundamental posterior a eso ha sido lo que tú estás haciendo, porque nosotros nos limitamos, de acuerdo a la tecnología de la época, a trabajar en una descripción arqueológica por parte de Jaime, en mi caso, grabando los sonidos y las frecuencias para ver qué intervalos existían entre los diversos sonidos de los instrumentos musicales prehispánicos, pero lo que estás haciendo tú es algo que amplía totalmente las posibilidades de comprensión y de utilización de estos instrumentos, porque en definitiva, yo creo que nosotros en la actualidad debemos, respetando las especificidades sonoras, funcionales de esos instrumentos, también involucrarles en el quehacer sonoro contemporáneo. Los musicólogos, los etnomusicólogos y los arqueomusicólogos estamos de acuerdo en que el primer instrumento que utiliza el ser humano es su propio cuerpo, tanto en el paleolítico o paleoindio acá en América, paleolítico en Europa, porque nuestro cuerpo nos permite tener instrumentos idiófonos, como las palmas de las manos, golpes en el cuerpo, zapateos, y luego el manejo de la voz, ¿cierto? Y como una extensión, tanto de las extremidades cuanto de la voz, el ser humano va encontrando posibilidades que la naturaleza les brinda para poder crear instrumentos, objetos sonoros. Entonces, las piedras, las ramas de los árboles, elementos animales como huesos, como plumas, como caracoles
etcétera, le van sirviendo para crear sonajeros o instrumentos aerófonos como flautas de huesos de venado, por ejemplo, ¿no es cierto? También obviamente tenemos a veces flautas elaboradas también con huesos de seres humanos. Incluso dentro de la mitología de nuestros pueblos originarios se habla de la utilización de ciertos huesos que evocan incluso la presencia de seres que ya partieron al más allá. Entonces, instrumentos tan sencillos como un hueso que tiene una pequeña incisión, como una embocadura, ya permite producir sonidos. Claro, en este caso no tiene ningún orificio de agitación, solo de insuflación. Entonces son instrumentos unitonales. Pero poco a poco el ser humano va descubriendo la posibilidad de trabajar con más posibilidades a través de orificios de digitación, ¿no? Seguramente tenían funciones onomatopéyicas, imitar sonidos de aves, de animales, de la naturaleza, del viento, etcétera, y le permitía al ser humano también tratar de vincularse con lo demás existente a través de los sonidos, que es lo que denominamos una cosmoaudición. En el paleoindio precerámico, que dura muchos miles de años en el Ecuador, hablamos alrededor de unos 6.000 y 7.000 años, todavía no encontramos evidencias del uso de la cerámica. Entonces, cuando especialmente en las culturas de la costa, como Valdivia, Machalilla, Chorrera en la sierra, Cerro Narrío, en el oriente Monjas Huayco, etcétera, empiezan ya a utilizar el lodo, la tierra con agua para dar formas zoomorfas, ornitomorfas, antropomorfas, etcétera. Las posibilidades expresivas se vuelven mucho más amplias. Ya pueden trabajar con sistemas musicales. En el caso de las culturas del período formativo, y a partir del libro Instrumentos musicales prehispánicos del Ecuador de Jaime Hidrogo, pudimos encontrar muchos cuartos y octavos de tono en los sistemas musicales. Claro, nosotros con la influencia occidental estamos acostumbrados y nuestro oído se ha ido adaptando a escalas diatónicas y cromáticas, con intervalos mínimos solo de semitonos. Pero, en cambio, los instrumentos de nuestros pueblos originarios nos permiten evidenciar de que pueden haber intervalos menores al semitono, que pueden ser cuartos, octavos de tono y la utilización de 2 o más sonidos al mismo tiempo con mínimas diferencias que producen los batimentos. O sea, diferencias mínimas en las frecuencias que son utilizadas con una intencionalidad, no es una casualidad. Hasta ahora ciertos grupos indígenas de nuestro territorio, como los cañaris, cuando hacen dúos, especialmente las mujeres, utilizan batimentos. La una voz está un poquito más abajo o más arriba que la otra, sin que sea un semitono. A veces puede parecer que están haciendo una armonía no afinada para nuestro oído, pero esa es la intencionalidad, esa es la función que cumplen estos sonidos. Este es un aríbalo de una cultura que actualmente está en el sur del Ecuador y norte del Perú. No nos olvidemos que las fronteras geográficas tienen connotaciones políticas, coyunturales, pero culturalmente esas fronteras se eliminan. Lo que es el norte del Perú, sur del Ecuador, ha sido un solo territorio, culturalmente, antropológicamente, ¿no es cierto?, muy similares. Entonces, este instrumento, por ejemplo, nos va a permitir escuchar cuartos y octavos de tono, ¿no?
¿Qué sabían tocar con esto? ¿Qué melodías? ¿Qué funciones? No podemos saber. Lo único que la arqueomusicología nos permite es encontrar los instrumentos, analizarlos morfológicamente, acústicamente y tratar de imaginarnos qué podían haber hecho. Claro, somos muy audaces a veces quienes trabajamos con eso, porque tratamos de crear melodías con estos instrumentos. A veces podemos estar tal vez acercándonos a la realidad sonora de los mismos, pero la mayor parte de veces lo que hacemos es especular sonoramente. Por eso la importancia de dejarse llevar por el instrumento. Puede parecer algo subjetivo, prelógico, pero es como que a veces uno es posesionado por el instrumento. Ya no es uno el que está tocando, sino que uno se vuelve un instrumento. Y te habrá pasado a ti, que a veces nosotros estamos interpretando y no sabemos exactamente qué es lo que estamos haciendo. Y luego cuando escuchamos una grabación o vemos un video, decimos, wow, ¿cómo hice eso? ¿No? Es porque el instrumento, como bien has dicho Esteban, tiene su espíritu. Hablamos de los apus de los sonidos que están en la naturaleza, en las cascadas, en los ríos, lo que se llama el sirinu, ese apu del sonido, ¿no? Y que está presente en los instrumentos. ¿Quién sabe? Este instrumento, por ejemplo, que ha sido encontrado en una excavación arqueológica, ¿qué función tuvo? Este se encontró en una tumba, junto a un esqueleto de quién fue una persona. Entonces, estamos ingresando a un mundo mágico, en el sentido científico de la palabra. O sea, algo que va más allá de una comprensión sensorial, de una realidad tridimensional. Porque las cosmoaudiciones de los pueblos tienen mucho que ver con los mitos, con la cotidianidad, con su escala de valores, con su estética. Y nosotros como arqueomusicólogos, a propósito, la arqueomusicología es una disciplina reciente. La musicología recién aparece con Guido Adler en el siglo XIX en Europa, pero el eurocentrismo exigía que los estudios musicológicos se realicen sobre la música europea. Claro, Europa ha tenido un desarrollo organológico, sonoro, de sistemas musicales muy importante. Cuando hablamos del barroco y hablamos de Juan Sebastián Bach, que logró que se acepte una escala temperada con semitonos, estamos hablando de una búsqueda de siglos, con Guido de Arezzo, perdón, con Boecio, etcétera. Pero aquí nuestros pueblos originarios, paralelamente en América, los mayas, los mexicas, los aztecas, los chibchas, los cañaris, los incas, tenían lo suyo. Entonces, la musicología como que era muy limitada en primera instancia, solo a la música europea. Luego aparece la etnomusicología, pero más bien para referirse a músicas exóticas. Y ni siquiera músicas, no nos olvidemos que cuando llegan los cronistas acá a América como Huamán Poma de Ayala, Garcilaso de la Vega, Bernabé Cobo o el mismo Hernán Cortés, no encuentran que esto es musical, o sea, nuestros lenguajes sonoros de los antepasados, como que les parecía algo curioso, exótico, pero como que no tenía una calidad como la europea, ¿no es cierto? Porque claro, eran otros sistemas sonoros, otros instrumentos, ni mejores ni peores que los europeos. Porque cuando hablamos de la antropología de la música, lo que aprendemos es a respetar las especificidades. Porque un lenguaje sonoro es parte de una cultura, de una cosmovisión, de una cosmoaudición. Afortunadamente, en nuestros países, especialmente andinos, tenemos culturas que han heredado a través de la tradición oral este imaginario sonoro. Y podemos encontrar todavía melodías que tienen reminiscencias prehispánicas, instrumentos que han sido construidos con las técnicas ancestrales. Hace un momento hablábamos de estas bellas figuras que tú tienes aquí, que son elaboradas por alfareros del sector actual de Manabí, La Pila, por ejemplo, donde los alfareros de ese sector han heredado las técnicas, las tradiciones de sus antepasados, y por eso son tan buenos constructores e imitadores, ¿no es cierto? Entonces, la arqueomusicología es una ciencia muy interesante, muy útil, pero que adolece
del contexto cultural en el cual esos instrumentos han funcionado. Mientras que la etnomúsica nos permite todavía estudiar, por ejemplo, la música de un pueblo originario, como hablemos los cañaris o los alasacas o los panzaleos o acá al norte los imbayas. En las fiestas podemos ver que en el Inti Raymi, ¿no es cierto?, que en el Pauca Raymi utilizan tales instrumentos y que tienen una función específica y tal ritmo, etcétera. Pero en cambio la arquemusicología se limita a permitirnos encontrar las piezas, analizarlas morfológicamente a través ahora de la tecnología como los rayos X, las ecografías, ver internamente cómo han estado construidos, producir sonidos, medirlos, las frecuencias, pero no sabemos exactamente qué música, por llamarlo de alguna manera, porque el término música es occidental, ¿no es cierto? ¿Qué em, combinaciones de sonidos, qué duraciones de los sonidos, qué alturas, qué funciones tenía? Entonces, poco a poco vamos como que fascinándonos más, porque a veces hay estas serendipias, como llaman, ¿no? Estos encuentros de grandes descubrimientos que se dan casi por casualidad. Personalmente yo no creo en la casualidad, sino en la causalidad. Y eso es lo que pasó con este instrumento, ¿no? Que es una flauta de pan, es una antara encontrada en una búsqueda de antigüedades con un anticuario y que de repente viene a cambiar ciertos esquemas, porque, por ejemplo, en esta antara podemos ver ya la presencia de hombres y de mujeres, de esa dualidad, de esos opuestos complementarios, que incluso en la parte trasera vemos cómo las mujeres que se diferencian de los hombres porque tienen unos collares, ¿no es cierto? Les están abrazando a los hombres, dándoles un apoyo, un sustento, porque en cambio los varones tienen en sus manos recipientes que según Jaime Hidrobo y Dominique Gomis, arqueólogos muy conocedores de la cultura Tusa Capulí de la actual provincia de Carchi, tienen la función ritual porque tienen hojas tal vez de coca, deberían haber estado representando que tenían alguna planta de poder. Incluso los varones que tienen estos recipientes, en las mejillas se nota, tienen abultada, tal vez por las hojas de coca que mascaban, como hasta ahora lo hacen ciertos pueblos indígenas en los Andes. Entonces, este instrumento, por ejemplo, que tiene decorados con pintura negativa, con una iconografía muy típica de esa zona, con figuras geométricas de chacanas, etcétera, nos permiten ir entendiendo un poco más y complicándonos más también la interpretación. Porque decimos, pero realmente esto sería utilizado como un instrumento o más bien como un objeto ritualístico, porque es más difícil tocar este instrumento porque están separados los tubos. Nosotros estamos acostumbrados cuando tocamos una zampoña, unos sicuris y talaques, unos rondadores, unas payas, a que estén juntos los tubos y que sea más fácil el hacer los glisandos, por ejemplo. En cambio, aquí tenemos separaciones. Entonces, con Jaime Hidrobo decíamos capaz que eran instrumentos para ser tocados en conjunto, ¿no es cierto? Como unas pifilcas de los mapuches al sur de Chile. Entonces, para producir sonidos rajados, ¿no? Pero todo son especulaciones. Pero aquí también podemos producir los cuartos y octavos de tono, ¿no es cierto? Claro, nosotros ya como el oído occidental decimos, aquí hay una quinta justa, pero son especulaciones que hacemos con nuestra escala de valores occidental. No sabemos cómo tocaban esto. Personalmente yo creo que en realidad pudo haber sido un instrumento muy ritualístico. Y eso es importante destacar, porque
Para los pueblos originarios y obviamente para estos grupos étnicos que se mantienen en nuestro territorio, los sonidos están vinculados con los ritos. Cuando hablamos, por ejemplo, del Mushu Inina o del Inti Raymi, estamos hablando de una fiesta heliolátrica, de la relación de los seres humanos y el planeta Tierra con el Sol. Y esto marca tiempo de cosechas, tiempo de siembras, tiempo de celebraciones masculinas y femeninas. Por ejemplo, el 21 de septiembre tenemos el Kilya o Kulya Raimi, que es una fiesta a la luna. Y el 21 de julio es una fiesta al sol. Y el Kapag Raimi del 21 de diciembre es la gran fiesta al sol. Y según dicen los cronistas, habían sacrificios de animales e incluso sacrificios humanos, porque era parte de rituales holísticos, donde la naturaleza, los animales, las plantas, los productos alimenticios, las bebidas, los colores, los sonidos, tenían que ver con el movimiento de nuestro planeta alrededor del Sol, ¿no es cierto? Con la influencia del Sol en la naturaleza para poder saber cuándo era conveniente sembrar, cuándo iban a haber más aguas, cuándo se debía rendir un homenaje a la luna, cuándo al sol, etcétera. Entonces, la arqueomusicología nos da herramientas para poder interpretar hasta cierto punto estas tradiciones. Pero definitivamente, nosotros que estamos interesados en estos estudios, llegamos hasta un límite. El resto puede ser superado a veces a través de rituales, a través de plantas de poder, que para muchos de nosotros pueden parecer como plantas prohibidas, peligrosas, casi como psicodélicas, pero que dentro del contexto de los pueblos originarios son plantas de poder, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del oriente, de nuestro oriente ecuatoriano, y hablamos del yagé, hablamos de la guajía, de la ayahuasca, para los habitantes de ese sector son plantas que les permiten desde niños. No nos olvidemos que entre los shuaras, por ejemplo, buscan a su arutam desde temprana edad para ver si un niño tiene ya ese don, ¿no es cierto?, de comunicarse con estos dioses, llamemos así, con estos apus en el mundo quichua, etcétera. Entonces, muchas veces yo creo que nosotros podríamos superar estas limitaciones con el respeto que se merece, utilizando estas técnicas, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios para poder llegar más allá de lo aparente. Porque nosotros que somos, entre comillas, expertos, estudiosos, académicos de la arqueomusicología, llegamos hasta un punto, y si no tenemos el respeto y la posibilidad de dejarnos llevar, de vincularnos, de sentirnos privilegiados y sentirnos parte de estos instrumentos, de estos procesos, de esta cosmovisión, solamente nos quedamos ahí y podemos, creo que, equivocarnos más que aportar de una manera coherente con nuestros ancestros en el estudio de la arqueomusicología. Vamos a continuar con una temática muy interesante, después de este discurso tan interesante que has hecho sobre la arqueomusicología aquí en el Ecuador. Y ya que tenemos un ejemplar original, quizás la única flauta de pan viva, ¿no?, completita que funciona, vamos a meternos en una temática que a Ecuador lo representa mucho, que son las iconografías musicales. Dentro de la arqueomusicología no solamente vamos a estudiar los objetos sonoros, sino que los sonidos y los objetos sonoros fueron tan importantes que se metieron en las representaciones de personajes importantes de la sociedad. No solamente los músicos, sino también sacerdotes, chamanes, gobernantes, decidieron utilizar dentro de su parafernalia ritual los objetos sonoros. Y particularmente en las culturas de la costa, vamos a encontrar la Tolita, Jamacoaque, Huangala, ¿no?, tres culturas del periodo de desarrollo regional, aproximadamente hace unos 2000 años antes del presente, la representación de diferentes flautas de pan. Y esta temática es interesante porque la flauta de pan, y quizás las costumbres más fuertes,
actuales las vamos a encontrar quizás en Bolivia y en Perú. Y aquí en Ecuador vamos a tener el uso de los rondines, ¿no? De estas flautas, ¿no? De las pailas, ¿no? Que son muy interesantes. Pero bueno, aquí principalmente lo que vamos a tener es la única antara viva, ¿no? Que para mí es el tesoro más importante que tiene hoy la arqueomusicología ecuatoriana y creo que la arqueomusicología americana en general, porque tenemos básicamente que los instrumentos son cosmogramas. Una temática que vos anticipaste, en donde en las culturas ancestrales los objetos sonoros representan principios cosmogónicos. Y fíjense qué interesante es Tantara, que va a trabajar con dos principios fundamentales, el masculino y el femenino, ¿no? La dualidad en su máxima expresión, y no me parece casual que esté aquí, ¿no? En la mitad del mundo, en este lugar tan especial donde el norte y el sur se encuentran, donde encontramos la unión, la tercera tierra, el lugar donde vamos a encontrar instrumentos donde esta dualidad se manifiesta en los objetos sonoros. Y me parece muy interesante, Carlos, que nos introduzcas un poco esta antara y también este dilema que tenemos, ¿no? Esta controversia, ¿no? Cómo la arqueomusicología quizás nos da mucha iconografía musical en la costa ecuatoriana, pero no encontramos ninguna flauta de pan viva. Este es un tesoro porque nos muestra realmente que se han utilizado flautas de pan, en este caso en las culturas andinas del Carchi y del sur de Colombia, pero claro, cuando empezamos a investigar, naturalmente nos vamos a ir por ahí a Perú y a Bolivia. Pero acá tenemos esta antara que, un poco como hablábamos con José Pérez de Arce, nos cambia el panorama de la interpretación de estas flautas, ¿no? Así que le pido permiso y respeto a esta flauta porque que aparezca ahora no me parece casual y que la presentación sea aquí en el ALOC nos está mostrando que los objetos sonoros aparecen cuando tienen que aparecer, ¿no? Que eso es algo que a la etnomusicología o la arqueología nos cuesta entender que estas piezas tienen su vida propia, ¿no? Y que cuando aparecen, aparecen porque tienen un mensaje para darnos, ¿no? Entonces, vamos a intentar decodificar, ¿no? Un poco descodificar a esta flauta que me parece una de las más importantes. A ver, pidiendo permiso también a esta pieza tan interesante, tan simbólica de nuestras cosmoaudiciones. Bueno, en realidad las flautas de Pan aparecen en el periodo formativo, desarrollo regional, integración, fundamentalmente en la costa, como tú dices, culturas como Huangala, como Chorrera, La Tolita, en la actual provincia de Esmeraldas. Y es muy interesante porque encontramos una gran variedad de flautas de pan. Algunas de ellas solamente representadas en figuras ornamentales, ¿no es cierto? Como cultura manteño-huancavilca, que tienen escalerado, por ejemplo, tubos largos en los dos extremos que al centro van haciéndose más pequeños y de pronto decimos, ¿y eso cómo se sabrían tocar? Según los expertos arqueólogos dicen, capaz que eran solamente figuras que denotaban una jerarquía, tal vez, como bien dices, de sacerdotes, de chamanes, de gobernantes, etcétera. Entonces, encontrar esta pieza aquí en la sierra, porque eso es de la sierra, ¿no es cierto? Es del norte del Ecuador, sur de Colombia, nos viene a romper esquemas. Porque aquí nosotros en la actualidad lo que utilizamos son, en estas provincias, Carchi, Imbabura, fundamentalmente las payas o payas, y los rondadores, que ya son fruto del mestizaje, porque tienen intervalos de terceras menores entre un tubo largo y uno corto. Pero, estoy de acuerdo contigo, aparecen estos instrumentos en el momento adecuado, en el sitio adecuado, para llevarnos por caminos tal vez insospechados y ayudarnos a entender un poco más de lo inentendible para los ojos occidentales. Entonces, aquí encontramos esta conjunción de lo masculino, lo femenino y también obviamente de ciertas funciones de los hombres, de las mujeres, los hombres con sus recipientes para las plantas de poder, con una iconografía muy específica, porque solo en las figuras masculinas tenemos en los rostros diseños. Las mujeres están hieráticas,
Los hombres tienen la boca incluso como un poco movida para dar la impresión de que están masticando. Y claro, las mujeres están, como vimos en la parte posterior, dándole el sustento a los varones. Entonces, es esa conjunción de los opuestos complementarios, de esa dualidad, que nos permiten, en definitiva, entender esa importancia fundamental, no solo en los Andes, sino en el planeta Tierra, en el cosmos, de lo Hanan, de lo Urin, o de lo Arcaíra, o Tawal Nahuatl, o Yin Yang, como queramos llamarlo, ¿no? Entonces, las flautas de Pan realmente en el Ecuador tienen un gran desarrollo. Bien has dicho, Bolivia y Perú con las zampoñas, los tollos, los sicus, los sicuri, etcétera, como que están mucho más vigentes. Pero es interesante analizar que a través de la arqueología y la arqueomusicología encontramos muchas figuras prehispánicas de culturas de la costa especialmente, donde se ven a personas con zampoñas, con grandes flautas de pan. No sabemos por qué en un momento determinado se dejan de utilizar tanto aquí en nuestro territorio y más bien se incrementó su uso en el altiplano peruano y boliviano. Es igual que las botellas silbato. No sabemos por qué en un momento determinado dejan de ser construidas con la profusión como en el formativo tardío y de pronto desaparecen, pero ahora van apareciendo. Y es lo que tú has hecho también con las flautas de pan, que en definitiva deben ser estudiadas no solamente en lo acústico, en lo morfológico, sino también en esa funcionalidad, en esa importancia onomatopéyica, ritualística. Por ahí hay algunos arqueólogos que dicen las flautas de pan eran utilizadas para cultos de libación, tal vez con bebidas que no era solamente agua, sino que tenían otras connotaciones. Nosotros sabemos ahora, por ejemplo, Ashua o Asua, Asuay, significa bebida de los dioses, bebidas de maíz. Quién sabe, en la costa habían otro tipo de bebidas y esas botellas silbato posiblemente servían para rituales también. Entonces, las flautas de pan, y esta específicamente, que has dicho algo muy importante, es la única pieza viva, que está entera, que permite ser sonada, que nos permite analizarla, ver la iconografía. Es realmente una herramienta para entender de mejor manera lo complejo de nuestro mundo andino. Porque la cosmoaudición, reitero, es solamente una manifestación del ser humano. La música en sí no es que aparece por generación espontánea en la naturaleza. Es un producto del ser humano. Es un producto de su necesidad de expresión. Es una forma de establecer un lenguaje sonoro. Es una forma de vincular al ser humano con lo demás existente a través de los sonidos. Y todo eso es lo que afortunadamente, con investigadores como tú, como José Pérez de Arce, como Rodrigo Kovacevic, poco a poco vamos entendiendo de mejor manera. Es interesante el tema de las flautas de pan porque se mete en la ornamentación, en la parafernalia ritual de estos sacerdotes. ¿Qué quiere decir esto? Que los instrumentos de a poco tenemos que tener en cuenta que el desarrollo musical en América no es de 100 años, es milenario. Y estas flautas de pan en manos de un sacerdote, en este caso quizás Jamacoaque, como veníamos hablando, empiezan a demostrar que la forma de las flautas de pan, es decir, la morfología de los instrumentos, va a tener relación con cuestiones cosmográficas, en este caso astronómicas. Habíamos visto con Cristóbal Cobo, en otra entrevista, que la observación celeste era tan importante que en la morfología de los instrumentos musicales también van a reflejar ese movimiento de las estrellas. Y me parece súper importante acá remarcar que el Ecuador es un territorio que nos va permitiendo encontrar respuestas a preguntas que nos vamos haciendo en relación a estas flautas. Y en el caso específico de esta flauta del Carchi, ¿no? Una zona tan prolífica en cerámicas rituales, encontrar una flauta de pan nos hace por ahí hacer una parada importante y decir,
acá tenemos un objeto que nos está trayendo una información importantísima. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que las flautas de Pan tienen una cosmoaudición, una cosmovisión y una cosmografía. Y aquí empezamos a entender que no solamente es el sonido que producen, sino lo que está representando. Ujú. Y esa representación es tan importante para la arqueomusicología porque tenemos que empezar a dar los saltos a interpretar más allá de los sonidos. Estas culturas encontraron en los objetos sonoros una forma de expresar sus cuestionamientos y sus preguntas. Es decir, la música es capaz de conectarnos con otra realidad. La música o los sonidos son capaces de expandir la conciencia de la persona que toca y la persona que escucha. Esto es interesantísimo en esta parte porque empezamos a entender que los parámetros de análisis sonoro-musical que nos propone la arqueomusicología en América son diferentes a otras partes del mundo, porque el instrumento no solamente es un objeto de producir sonidos, es un objeto que produce símbolos, ¿no? Nosotros vemos acá un contenido simbólico muy fuerte que nos va a empezar a permitir entender que estas culturas encontraron en los objetos sonoros una forma de expresar su cosmoaudición. Me parece muy importante aquí el trabajo de Carlos, ¿no? Porque, como recién hablábamos, las plantas de poder, ¿no? Es decir, utilizar otras formas para acceder al conocimiento, que son muy legítimas aquí en América, el uso de, como vos habíamos hablado recién, la guachuma, el San Pedro, la ayahuasca, en el caso de estos personajes, la coca y el tabaco, nos empiezan a mostrar la relación fuerte que hay entre las plantas y las flautas. Una temática que no podemos dejar desapercibido aquí, porque entendemos que en un instrumento confluyen muchas búsquedas socioculturales. No es solamente buscar generar un sonido, es generar un efecto en la conciencia del hombre, en la conciencia del ser humano para expandir la conciencia. Y yo creo que es algo que compartimos bastante, Carlos, porque somos investigadores más abiertos en ese sentido, en donde entendemos que estas culturas ancestrales ágrafas, es decir, no encontramos escrituras, sino que encontramos en los símbolos la forma de entender su sistema críptico de transmitir el conocimiento. Y creo que esta flauta realmente es una joya a nivel arqueomusicológico. Estoy seguro que a partir de lo que estamos escribiendo en el libro Vientos Ecuatoriales y en estas entrevistas que estamos haciendo, dar a conocer estos objetos nos está mostrando de que estamos abriendo la arqueomusicología a nuevas perspectivas. Es decir, el Ecuador tenemos que empezar a reconocerlo como un lugar fundamental para entender el origen de los sonidos en América. No es un territorio que se anexa a otras investigaciones, sino que podemos generar investigaciones propias desde el Ecuador, y eso es interesantísimo. Y creo que esta flauta aparece aquí porque es el momento que tenemos que empezar a compartir esta información, ¿no? A que no seamos los únicos que podamos entrar en contacto con esta antara, con este objeto sonoro que nos trae tanta información y abrirnos a otras personas, porque en la suma de las perspectivas nosotros vamos a poder ampliar el mensaje trascendental que tiene esta pieza. Mm. Tú mencionabas algo muy importante, que es un conjunto de información. Tenemos los sonidos, tenemos la parte iconográfica, tenemos los simbolismos, y en definitiva son como ofrendas para los seres superiores, para las energías cósmicas, para los apus, y muchas veces incluso son ofrendas para personas que han tenido tal vez en esa época una alta jerarquía y se los enterraban con las piezas. Tenemos flautas globulares, ocarinas que hemos encontrado, por ejemplo, en Salango, en la actual península de Santa Elena, que han estado colgados de los cuellos de las personas que lo llevaban y que de repente nos permiten entender la importancia. O sea, son ofrendas en vida, Ofrendas of- sonoras. ofrendas sonoras y también visuales, con las cosmografías. Porque, por ejemplo, esta pieza tiene pintura negativa y si hacemos un análisis, ¿no es cierto?, iconográfico, vamos a encontrar mensajes sistematizados. Por la chacana, por ejemplo, ya sabemos que es el resultado de una búsqueda, incluso realizada con la geodésica, relacionada con los movimientos estelares. Aquí tenemos, por ejemplo, una flauta de hueso mucho más cercana a nosotros, tendrá 100, 120 años, pero la iconografía es muy interesante y vemos la representación de un músico.
tocando una flauta. Y en la parte inferior tenemos igual una persona, ¿no es cierto? Ya no es hueso de cóndor por obvias razones, eso es de llama. Producir sonidos que tienen una reminiscencia con lo arqueológico, con lo ancestral. Lo que quiere decir que son tradiciones vivas, que nuestros indígenas siguen manteniendo ciertos sistemas sonoros, ciertas escalas, no solo la pentafónica ni la trifónica, sino diferentes totalmente a lo que estamos acostumbrados. Igual tenemos instrumentos de cerámica como las flautas globulares, ¿no es cierto?, que representan a seres importantes también dentro de la cosmovisión, muchas veces seres totémicos, y que tiene igual una iconografía que representa mucho. Tal vez nosotros no podamos entender en su real dimensión qué significa, pero nos da a entender de que los símbolos, de que las figuras, de que el uso de ciertos elementos iconográficos tienen mucho que ver con la realidad de nuestros antepasados, con la naturaleza, con el respeto que se merecen todos estos elementos. Interesante, Carlos, y ya vamos cerrando un poco la entrevista, porque hemos mostrado simplemente un par de instrumentos, pero aquí en Ecuador hay cientos y miles. Y lo bueno es que estamos creando juntos un libro que se llama Vientos Ecuatoriales, que lo sacaremos durante el transcurso de este año, en donde nos explayamos, ¿no? Básicamente en la gran cantidad de flautas que se han quedado aquí en el Ecuador. Y creo que una de las cosas que más me gusta es crear trabajos en conjunto. Digamos, este rompecabezas, ¿no?, que tenemos acá todo desarmado, no lo vamos a resolver de forma solitaria. Necesitamos el trabajo conjunto de diferentes investigadores que nos acercamos a algo muy difícil de descifrar, como vos decías, es la música, son los sonidos, de qué forma vamos a acercar a la gente estas informaciones y de qué forma vamos a recrear. Y creo que el trabajo de Carlos también es muy importante porque crea música con estos instrumentos, con orquesta sinfónica, con diferentes ensambles musicales actuales, y eso es lo rico que hace el trabajo en el Ecuador actualmente, ¿no? Que este patrimonio no solamente es arqueológico, es decir, no solamente pertenece a los museos, sino que también pertenece a todas las personas que habitamos en este planeta Tierra. Y creo que el Ecuador es una de las cunas más importantes en el mundo a nivel sonoro. Como tenemos tantos registros arqueológicos y los tenemos materialmente vivos, podemos empezar a recrear y empezar a darle nuestros nuevos significados. Creo que es importante, es un aspecto que yo remarco mucho de Carlos, que es básicamente utilizar estos instrumentos para nuevas expresiones. Es decir, tenemos un pasado milenario, pero también tenemos un futuro milenario, del cual vamos a volver a traer estos instrumentos en nuevas expresiones. Si bien no sabemos, o no, o musicalmente cómo se utilizaban, somos nosotros los nuevos portadores de este conocimiento y estamos en nuestras proyecciones artísticas e investigativas, estamos dando nuevos formatos a estos instrumentos, que eso me parece quizás lo más importante que hoy está haciendo el Ecuador a nivel arqueomusicológico. No solamente nos estamos quedando en las investigaciones científicas, sino que le estamos dando una nueva proyección. Y creo que ese, Carlos, es uno de las quizás tesoros más importantes, ¿no?, que tiene tu persona. Y que agradezco mucho porque me has abierto mucho las puertas también para conocer todo este patrimonio. Y creo que no solamente sos una puerta para mí, sino vas a ser también una puerta para toda la gente que nos está observando y que puedan también continuar tu trabajo, ¿no? O sea, siento que cada persona como Carlos es un escalón, ¿no?, en esta escalera gigante que tenemos que ir avanzando paso a paso
para darle el lugar que se merecen estos instrumentos. Estas personas que milenariamente crearon estos instrumentos, no creo que hayan creado sus instrumentos solamente para su época, sino que hoy nosotros recibir estos instrumentos milenarios en nuestras manos nos pone también una responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de tener una herencia milenaria en la cultura ecuatoriana y darle el lugar que se merece. Así que, Carlos, te propongo unas palabras finales, ¿no? Para esta entrevista que creo que fue súper rica. Cada vez que me encuentro con vos aprendo cosas nuevas, te tengo que ser sincero. A veces pienso que te conozco al 100%, pero cuando te pones a hablar, baja ese espíritu también, ¿no? Baja esa energía ancestral que habita en los instrumentos y creo que también habita dentro tuyo. Tenés un ser maravilloso, un ser increíble realmente, que yo honro mucho y para mí es un honor realmente estar al lado tuyo y aprender siempre que nos encontramos en nuevas aventuras. Siempre con Carlos nos encontramos en diferentes museos y hacemos nuestras locuras, pero bueno, yo te agradezco mucho y te abro estos últimos minutos para que también logres inspirar, ¿no? A las personas que nos están viendo. Reciproco tus palabras, para mí es del honor, aprendo mucho de ti, agradezco tu trabajo que nos permite entender un poco más. Siempre estará pendiente algo de nuestro pasado ancestral sonoro y de nuestro futuro milenario, como has dicho. Y aquí está presente este concepto en los Andes de la espiral, que la historia no tiene un pasado, un presente y un futuro así lineal, sino que todo va en una espiral regresando, proyectándose. Entonces, ese pasado milenario, como has dicho, y ese futuro milenario, que afortunadamente ahora va clarificándose con equipos multidisciplinarios, porque qué interesante hablar de Cristóbal Cobo, de sus estudios astronómicos, de su conocimiento de la cosmografía, etcétera, que van en definitiva aunando esfuerzos para armarse rompecabezas, que siempre harán falta piezas, por obvias razones, pero que poco a poco nos permiten sentir que estamos aportando a medida de nuestras posibilidades para que el pasado sea el futuro y para que nosotros en el presente seamos ese puente. Gracias por esta ocasión. Gracias a El Hilaló. Gracias a los objetos sonoros y gracias a todos quienes estamos interesados en este proceso. Bueno, Carlos, muchísimas gracias en serio. Con esto terminamos. Para mí, esta entrevista es un lujo realmente. Creo que es histórica porque estamos haciendo un pasaje de conocimiento increíble. Así que te agradezco muchísimo. Bien, bien. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrevista.